Bien, jóvenes, continuamos con la segunda parte de la sesión número 4, cultura hebrea y fenicia, y ahora nos toca hablar de la cultura fenicia. El nombre étnico que se daban a los pobladores de la cultura fenicia y asimismo era Kenani o cananeos o Bin Canaán, hijos de Canaán. Este nombre coincide con los pobladores de Canaán citados en la Biblia. La cultura fenicia, recordemos que se desarrolló paralelamente también a la cultura hebrea. Esta cultura va a tener características muy importantes en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto económico, porque van a aportar pues, innovaciones en el campo comercial, sobre todo, por ejemplo, para el establecimiento de mercados, de espacios de distribución, de comercios y obviamente utilizando también su herramienta más importante y más valiosa, fue la navegación. Veamos. Localización. La cultura fenicia se desarrolló en el Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo y al oeste de Siria. Su territorio pertenece al actual Líbano, ¿no? En la actualidad al Líbano. El territorio de Fenicia se situaba al oeste de Siria, comprendía una estrecha faja de territorio, aproximadamente de unos 40 a 50 kilómetros de ancho por 200 kilómetros de largo, cuyos límites fueron los siguientes. Al norte con Siria, Golfo de Alejandría, al sur con Palestina, Monte Carmelo, al este con las montañas del Líbano y al oeste con el mar Mediterráneo. Su territorio, abrupto y recortado por pequeños golfos, le limitó el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, la palmera creció en abundancia, originando el nombre de Fenicia, que quiere decir país de las palmeras. Entonces aquí tenemos que tener algo muy importante en cuenta, que las condiciones geográficas influyeron definitivamente para el desarrollo de esta cultura. Por lo tanto, al tener o al estar en una superficie donde las zonas de cultivo no eran muy abundantes, y también tenían una condición geográfica que era pues contar con una región, digamos, muy estrecha. Y además de eso, contar con climas o condiciones climáticas muy extremas, elevadas. Entonces, todo esto implicó pues una necesidad por encontrar otras fuentes de desarrollo, otras fuentes de economía. Y esto pues generó que se viera al mar como un elemento y un recurso muy importante para poder encontrar los recursos necesarios también para poder satisfacer sus necesidades, o sea, el hambre de su pueblo. Bien, continuamos. Evolución histórica. Antecedentes históricos. Los fenicios eran de raza semita, procedentes posiblemente de las costas del Golfo Pérsico. Hacia el año 3000 a.C. ya existía Biblos, como la ciudad más importante de Fenicia, que mantenía relaciones comerciales con Egipto, intercambiando los cedros del Líbano con los papiros de ese país. En su evolución histórica podemos encontrar tres periodos. En realidad, tres periodos propiamente del desarrollo porque hubo uno anterior o antiguo llamado Biblos. Estos periodos importantes son el periodo Sidón, Tiro y Cartago. Veamos. Esta es básicamente una imagen que nos representa cuáles son las características de la cultura fenicia y obviamente lo que significó la presencia de los pinos y su estrecho territorio, digamos, limitando con el mar Mediterráneo. Ahí vemos, por ejemplo, ciudades o las regiones de Sidón y Tiro, ¿no? La región de Cartago, obviamente lo vamos a observar, pero ya durante la existencia de este periodo, que significaría pues una expansión, o en todo caso un crecimiento de las zonas de influencia. Periodos de su historia. Tenemos el periodo Biblos, el más antiguo, el que ya existía cuando la cultura fenicia empezaba a desarrollarse, ¿no? Biblos, su etimología proviene de la colina en la cual estaba situada. Bubla, montaña, en fenicio, que derivó a Jebal, pasando de aquí a la forma griega de Biblos. Fue uno de los más antiguos puertos fenicios. Sus habitantes mantuvieron relaciones comerciales con los egipcios y cretenses, con quienes comerciaron cobre y madera, ¿no? Fue una ciudad activa mercantil, mercado de papiros, madera de cedro y cobre del Cáucaso. Convertida en el centro comercial del Mediterráneo oriental, mantuvo relación de vasallaje con los faraones del antiguo Egipto. Posteriormente fue ciudad tributaria de asirios y persas. Entonces, en este periodo llamado el periodo de Biblos, vamos a observar que ya existía de por sí
un intenso desarrollo comercial con otras culturas. Y es que por la ubicación de Biblos y por obviamente su cercanía al mar, el uso de las embarcaciones les permitía poder transportar los recursos que extraían desde las regiones, por ejemplo, montañosas. Estamos hablando nosotros de regiones, por ejemplo, que vendrían a estar o donde vendrían a estar, por ejemplo, el cobre del Cáucaso, ¿no? La cordillera del Cáucaso. Muy bien, continuamos. El periodo Sidón, que es aquel que se desarrolla entre el siglo XV y siglo XIII a.C., Sidón significa pescando, pesca o pueblo de peces. En este periodo destacó como centro de importancia naval y comercial la ciudad de Sidón. Sus barcos navegaron en la cuenca oriental del Mediterráneo, llenaban sus bodegas con las mercancías procedentes de Chipre, Rodas, Asia Menor, Grecia, islas del Mar Egeo y costas del Mar Negro. Los sidonios no formaron colonias, pero sí establecieron concesiones en los países civilizados y factorías en pueblos bárbaros, donde obtenían esclavos y pieles, así como metales, a cambio de los productos de su industria. Este periodo llegó a su fin cuando los filisteos saquearon y destruyeron la ciudad de Sidón, siglo XII a.C. Ahí están. Cuando hablamos de Sidón, estamos hablando de otra ciudad costera que habría tenido pues también un importante desarrollo comercial con regiones que se encontraban tanto en el mar Mediterráneo como en los mares contiguos, ya sea el mar Egeo o el mar Negro. Siguiente periodo de su historia, periodo Tiro. Suri, que traducido viene a significar sur, la ciudad del sur. Tiro originariamente se escribe Suri en el idioma hebreo y Suri significa sur o ciudad del sur. Y esto es porque obviamente Tiro es la ciudad que se encontraba más al sur de Sidón, que fue la ciudad en el periodo anterior que tuvo un gran importante o desarrollo comercial importante. Digamos, la población que se encontró en esta región, pues también desarrolló el comercio. Su hegemonía marítima se extendió hacia la cuenca occidental del mar Mediterráneo, incluyendo el sur de Italia, las islas de Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega, la costa sur de España y norte de África, cruzando el estrecho de Gibraltar, llegó hasta las costas de Inglaterra por el norte, las Islas Canarias por el sur y las Islas Azores por el oeste. Entonces, podríamos decir que las rutas comerciales durante el periodo de Tiro se ampliaron debido a que vamos a ver en este espacio, por ejemplo, que ya existe una mayor dinámica propiamente por la, digamos, la aplicación o el uso de la navegación, ¿no? Los tirios no se conformaron con las relaciones comerciales, también se establecieron en algunos lugares estratégicos, fundando ciudades y colonias. Los asirios, caldeos y persas subyugaron a los tirios, que dieron lugar al surgimiento de otros pueblos comerciantes, como el pueblo de Creta, que es uno de ellos, y también tenemos nosotros otro importante, en este caso, la cultura grecia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente periodo de su historia, el periodo Cartago. En el caso del periodo Cartago, diríamos nosotros que esta ciudad va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esta ciudad va a significar ya una de las, digamos, formas de prosperidad que existió dentro de este periodo. Entonces estamos hablando nosotros de que Cartago va a ser considerada pues una pequeña colonia fenicia, pero a diferencia de su ubicación original, la ciudad de Cartago va a estar en el continente africano. Es decir, a diferencia de la ciudad de eh, Sidón y la ciudad de Tiro, pues esta ciudad va a encontrarse en la región propiamente del continente africano, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros de, en este caso, la ciudad de Cartago, diríamos que su dominio comercial abarcó desde Sicilia hasta las costas españolas. Una influencia muy importante de este territorio durante este periodo. Los grandes rivales fueron los griegos y posteriormente los romanos, quienes destruyeron la ciudad de Cartago en el año 146 a.C. durante las guerras púnicas. Cuando hablamos de su organización, por ejemplo, de tipo política, debemos de tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La existencia de ciudades-estado. Las ciudades fenicias orientales eran políticamente independientes unas de otras. Contaban con una extensión de tierra suficiente como para alimentar
con su cosecha a todos sus habitantes. En cuanto, por ejemplo, la ciudad de Cartago amplió su dominio territorial con el uso de armas, pero su objetivo real era la utilización de los territorios conquistados con fines comerciales. Por ello, nunca fue una nación. En sus dominios africanos habían pocos fenicios, más bereberes y esclavos negros. En Hispania habrían implantado el cobro de tributos y uso comercial, así como la explotación de las zonas mineras para incautar bienes y con ello poder sostener a su ejército. Entonces, debemos de resaltar que la cultura fenicia, en sus diversos periodos, sobre todo en el periodo Cartago, va a destacar porque va a priorizar, por ejemplo, la existencia o la creación de pequeñas ciudades. Pero en realidad, el objetivo de la cultura fenicia no fue propiamente crear una nación, o en todo caso, su visión de expansión no consistía en poner una sola, digamos, población o las características o la presencia o la preponderancia de una sola población, sino que por el contrario, pues en este caso la cultura fenicia buscó siempre encontrar aliados, encontrar personas con las cuales poder establecer relaciones comerciales, y es así como que cuando ellos construían o formaban ciudades, su objetivo no era necesariamente que estas ciudades permanecieran en el tiempo influenciadas por su población, sino que su objetivo radicaba en que estas ciudades deberían de servirles como espacios comerciales y cuando el comercio disminuía, pues simplemente estas ciudades deberían de seguir su propia dinámica, es decir, la población debería encontrar sus propias actividades o actividades para poder subsistir, pero no necesariamente buscaron que se asentaran o que se, de alguna forma, implantaran las características propiamente de su sociedad. Y eso también va a ser una característica, digamos, muy particular de la cultura fenicia, porque cuando nosotros vamos a intentar, por ejemplo, buscar las características o imágenes relativas a la cultura fenicia, pues vamos a ver que no existe una diferencia, digamos, muy marcada entre la población fenicia y las poblaciones de las culturas con las cuales ellos interactuaban, los persas, los caldeos asirios, los griegos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron relaciones pues tan dinámicas con estas poblaciones que en realidad no existía una diferencia entre uno y otro grupo social. Eso es muy importante de remarcar y también de hacer, en este caso, dejar sentado, ¿no? En todo caso, explicar. Estas ciudades no constituían pues espacios o colonias donde solo se desarrollaban fenicios, sino que consistían en espacios principalmente para el desarrollo de comercio. La monarquía. En la documentación egipcia, ugarítica, asiria y aún más tardía, siempre existen claras referencias a los reyes fenicios. Estas monarquías eran en principio hereditarias, aunque esto no siempre ocurriera en la práctica. Pueden establecerse listas dinásticas, pero no están completas y solo para las grandes ciudades como Sidón, Tiro, Arados y Biblos. Entonces, ¿existió una monarquía? Sí, pero esta monarquía estuvo influenciada pues por el desarrollo comercial, es decir, las personas que gobernaban eran personas que tenían gran poder adquisitivo, como lo vamos a ver más adelante. La oligarquía. Cuando hablamos de la oligarquía, hablamos pues que un consejo de ancianos que eran formados por los ricos mercaderes bajo el dominio persa y quizás antes, eran al principio los asesores de los monarcas y comenzaron más tarde a tener un poder total. Existieron diversos tipos de grupos sociales. Por ejemplo, las magistraturas. Las magistraturas que tenían funciones ejecutivas en Tiro y Cartago, es decir, tenían la capacidad de dirigir o emitir órdenes para que la población las cumpla. El poder constitucional, al mando de dos magistrados llamados jueces o sufetes. Hablamos entonces del ala, en este caso legal, es decir, del ámbito legal que establecía las leyes dentro de la población, también dentro de los reinados. El Senado, con 300 miembros vitalicios, a quienes se les consultaba pues, las decisiones de índole comercial. El Consejo, con 104 miembros que formaban una junta o tribunal de inspección pública. Ante ella, los generales y funcionarios tenían que dar cuenta en su actuación en el cargo. Entonces, eran pues fiscalizadores o personas que observaban el desenvolvimiento de los grupos de poder, básicamente magistratura, poder constitucional y senado.
La clase mercantil adinerada era la que dominaba el poder del Estado. Como habíamos dicho nosotros, en las ciudades-estado el objetivo principal era el desarrollo del comercio. Durante las monarquías fue difícil establecer o distinguir si es que hubieron familias muy notorias porque el desarrollo comercial permitió que muchos de estos pobladores comerciantes se volvieran en personas muy adineradas. Posteriormente, estas personas con mayor poder adquisitivo van a organizar la forma del Estado y esto significaría, por ejemplo, crear magistraturas, poder constitucional, senado y consejos para revisar o supervisar las actividades de la población. La colonización. Practicaron sistemas de colonización que fueron las concesiones, las factorías y las colonias. Las concesiones eran obtenidas por medio de las negociaciones con países civilizados para establecer en un barrio o lugar de la ciudad donde ubicaban depósitos, bazares o mercados públicos. Las factorías eran fundaciones que se establecían en los países bárbaros para realizar trueque. Ellas tenían fortificaciones para su defensa en caso de ataque. Las colonias eran ciudades o establecimientos humanos en tierras extranjeras, con sumisión al país de los fenicios. Así surgieron Gades, actual Cádiz, Málaga, actual Málaga, y el sur de España, Cartago, al norte en África. La colonización. Tuvieron éxito en el comercio, pues supieron alentar a las gentes de otras culturas y condiciones a relacionarse con ellos, e incluso a dejarles que se establecieran en su territorio. Fue con la cultura griega con quien existió mayor influencia recíproca, es decir, hay mucho de influencia fenicia en Grecia y también hay mucha influencia griega en Fenicia. Al mismo tiempo, socialmente los fenicios se mezclaron más que en ningún otro pueblo con gentes de otros lugares donde se asentaron. Los matrimonios mixtos entre fenicios y nativos eran corrientes, por lo que hay tres tipos de factores destacables de esta civilización: la mezcla con otras culturas, la división e independencia de sus ciudades, las influencias recíprocas de otros pueblos. Lo que decíamos en su momento, que en el caso de la cultura fenicia no le importaba, pues, digamos, asentar o marcar una diferencia de su población con las poblaciones de otros lugares. Más por el contrario, cuando llegaban, ellos buscaban interactuar con estas poblaciones para que su comercio pueda seguir creciendo. En cuanto a la organización económica, tenemos nosotros las actividades, como por ejemplo la industria. Los fenicios desarrollaron tres grandes industrias: el tejido, del teñido y del vidrio, así como de los metales. A nivel de comercio, desarrollaron la técnica del comercio internacional con los seguros, el crédito documental, los préstamos, la financiación por acciones o a cuenta y el sistema de descuentos. Cuando hablamos del crédito documental, era pues la existencia de un aval a través de un documento que ellos tenían o que ellos brindaban a las personas que comercializaban los productos dentro de su territorio, por ejemplo, ¿sí? En cuanto, en este caso, con los seguros, estamos hablando de la protección de los productos que ellos comercializaban o que vendían. Por ejemplo, los textiles, por ejemplo, el vidrio. Veamos. La navegación. Sus barcos navegaban pegados a las costas y de noche se guiaban observando la posición de las estrellas. Los barcos eran impulsados por remos y por una vela cuadrada, cuando el viento era favorable. Siguieron dos rutas comerciales: por vía marítima, de Europa y África, marfil, oro, plumas de avestruz y papiro; por vía terrestre, Arabia, Mesopotamia, Persia e India. Manifestaciones culturales. Digamos que los principales aportes que van a dar o que van a tener la cultura fenicia son, en cuanto a la religión, destaca, por ejemplo, su concepción politeísta, es decir, los múltiples dioses. Adoraban a los astros y a los fenómenos de la naturaleza. Sus divinidades principales fueron Baal, el sol, el maestro, dios de las lluvias y las tormentas, y Astarte o Balit, luna, diosa de la vegetación y la fecundidad. El alfabeto, la necesidad de comunicarse con los pueblos del mundo antiguo de diferentes lenguas y la de poder mantener su imperio comercial les los llevó a crear un alfabeto compuesto de 22 signos que representaban sonidos elementales de la voz humana con los cuales podían escribir cualquier palabra. Este alfabeto va a ser tomado por la cultura egipcia, agregándole vocales que serían muy similares al alfabeto que hoy en día nosotros utilizamos. Entonces, vemos que a nivel de su influencia de la cultura fenicia existe pues una necesidad, ¿no? Ante su requerimiento de poder expandir sus comercios, entonces ellas necesitaban establecer comunicación
con otros pueblos. Entonces, para poder uniformizar la comunicación, tuvieron la necesidad de crear un método que todos pudieran utilizar o emplear para poder comprar y vender, ¿no? Distribuir sus productos, adquirir bienes, concesiones, factorías y todo lo que fuera necesario o requirieran para su desarrollo. Entonces, esto lo llevó a crear el famoso alfabeto, que hoy en día nosotros también utilizamos. Muy bien, entonces, esto sería hasta el día de hoy, hasta esta sesión, muchachos, el desarrollo de estas culturas. Espero que les haya parecido interesante por los importantes aportes que ellos han dado y que hasta el día de hoy todavía nosotros seguimos observando. Estamos entonces viéndonos en una siguiente oportunidad. Saludos, hasta luego.